Y literal aquí estamos parados en ambos hemisferios del globo terráqueo. Tribu, bienvenidos a un nuevo video. Oigan, para la aventura de hoy nos vamos a estar moviendo en un método un poquito menos convencional al taxi, al metro y a estos métodos más comunes aquí en Londres. Nos vamos a estar moviendo por el río Támesis a través del Uber Boat. Existen dos maneras. La primera es con su Oyster Card o su tarjeta de débito o crédito contactless. Literal, llegan a uno de los muelles, pegan su tarjeta para subirse, pegan su tarjeta al bajarse y listo. Y la segunda manera es como yo lo hice. Ahora, para platicarles cómo lo hice yo, les voy a hablar del London Pass. Este pase te permite el acceso a distintas atracciones principales aquí en Londres. El costo varía, depende de por cuántos días lo agarremos. Ahí lo puedes agarrar un día, 2 días, 3 días, 4, 5, 6, etcétera, etcétera. Lo pueden checar en la página aquí abajito y lo pueden checar en la aplicación GoCity. También ahí pueden ver 1 que está incluido y 2 los costos y 3 comprarlo. La verdad es que si van a hacer varias de las atracciones, vale mucho la pena. Si te ahorras una lana porque pues sí, ok, pagas por el pase, pero bueno, la verdad es que tienes bastantes atracciones, entonces si te la pasas de un lado a otro, vale mucho la pena. En mi caso yo lo compré por 4 días, por lo que este video y los 3 videos que vienen van a ser en su gran mayoría atracciones que están incluidas en el London Pass, por lo cual le estoy sacando muchísimo provecho a esto para conocer lugares, grabarles y mostrarles a ustedes. Y en este London Pass está incluido 24 horas de Uber Boat, o sea que una vez que te subes tienes 24 horas para agarrar los Uber Boats que quieras, ilimitados, de un lado a otro, de arriba abajo, izquierda a derecha, sin que te cobren un solo peso. Esa fue nuestra experiencia en el Uber Boat. Bueno, ahora sí, arranquemos con la aventura. Bienvenidos a Cotys Ark. Oigan, tienen audioguía. Al entrar pregunten por el QR, lo escanean y entonces les va a mandar a esta página donde va a tener, pues ahora sí que toda la historia y todo lo que se necesita saber de esta embarcación. El Cotys Ark fue construido en 1869 en Dumbarton, Escocia. Y este no era un barco de guerra, no era un barco para transportar gente, era un barco hecho específicamente para traerte de China a Londres. Y además era el más rápido de todos, podía navegar en sus mejores condiciones a 17.5 nudos, que es equivalente como a unas 20 millas por hora más o menos. De las estructuras que podemos ver aquí, la blanca es la estructura original, que viene pues ahora sí que es de 1869, y la gris viene de entre 2006 a 2012, que fue cuando se hizo una pequeña restauración del barco, y ahora sí que para darle mayor estructura, para que pues por el tiempo y por los años esto no fuera a colapsar. Toda esta zona es la zona de cargo. Aquí es donde se ponían todas las cajas de té. Literal, todo esto, imagínense, lleno de cajas de té, cajas como estas que vemos acá, cajas como estas que vemos acá. Pero imagínense, todo absolutamente lleno, porque en esa época el negocio del té era, bueno, imagínense, esta embarcación llena de té hoy en día hubiera costado aproximadamente 6 millones de libras. Nada más échense esos números. Y traía suficientes hojas como para hacer 200 millones tazas de té. Chéquense nada más, ya estamos aquí en la cubierta principal y vean nada más la cantidad de cabos, escotas, trizas, bueno, todo lo que hay, todo lo que se necesitaba mover, ahora sí que para navegar este barco. Entonces imagínense la habilidad y la cantidad de personas para, ahora sí que subir, bajar velas, cambiar rumbo del barco, todo, absolutamente todo. Nada más vean qué
locura. Ahora sí que estamos llegando aquí a la popa, que es donde está el timón. Ahora sí que desde aquí el capitán comandaba la nave y daba las indicaciones a toda la tripulación. Y este era ahora sí que el camarote principal, donde estaba el capitán, el segundo al mando. Bueno, pues aquí estaban los meros de la embarcación. Y ahora sí que este era el camarote del resto de la tripulación. Y vean nada más, se tenían que meter en estas cosas. Así, bueno, yo completamente extendido no entro. Mis piernas no están completamente extendidas y vean cómo está mi cabeza. O sea, estas cosas eran chiquititas. Y aquí es donde tenía que dormir la tripulación por días, semanas, tal vez hasta meses de navegación. Ay. Pero pues así eran las condiciones en aquella época en estas embarcaciones. Bueno, yo que bajes en la parte de aquí, literal al mero abajo, tenemos una cafetería por si se les antoja comer o tomar algo. Y chéquense nada más, ahora sí que estamos pasando justo debajo de este icónico barco que transportaba té. Bueno, pues ya estamos en camino al segundo punto de este videito, de esta aventura. Y me faltan unos 15 minutitos de caminada, pero vean nada más qué bonito es el pueblo de Greenwich. Bienvenidos sean ustedes al parque de Greenwich. Está precioso el día, está soleado, está bonito. Por ratitos como que se nubla, va y viene, ya saben, clima londinense. Pero la verdad es que hay frío. Ahorita hay como 10 grados. Y cuando no sopla el viento, está bien. Está rico, está delicioso. Pero cuando empieza a soplar el viento, pelaná. Los que son de Yucatán no van a entender esa palabra. Pero vean qué bonito está el día. La gente haciendo sus picnics, familias, perros jugando. Muy bonito parque para venir a jugar, muy bonito parque para venir a pasar el día, a nada, tomar un cafecito, tomar un vinito, una cerveza, lo que quieran tomar, traer a sus mascotas, venir con familia, con amigos, con pareja. Chulada de parquecito. Oigan, respecto al Cotty Shark, el costo normal es de 20 libras, a mí no me costó, pues bueno, por lo de London Pass. Y la verdad es que me gustó. Si les gusta todo el tema de la navegación y este tipo de cosas, vale la pena. Si no, pues la verdad es que pues la historia puede ser que no les interese, pero igual les interesa la experiencia de subirse a un barco de ese estilo, porque es un barco real, es un barco histórico. Y pues nada, a mi gusto sí vale la pena, pero porque a mí me gusta mucho el tema de la navegación. Y empieza la parte divertida, que es la parte de la subida. Dice que son 6 minutitos así. Se logró, se logró. Bienvenidos al Observatorio Real. Ya entramos al Observatorio Real y esta atracción también cuesta 20 libras, pero pues solamente con el London Pass, 0 pesitos, te escanean y listo. De hecho, aquí hasta me imprimieron mi ticket. Y pues nada, vamos a entrar unos minutitos a explorar. Oigan, pues prácticamente aquí adentro es donde aprendes un poquito de cómo fueron haciendo los cálculos y el perfeccionamiento de la medición del tiempo y de la longitud. Y pues bueno, después de un recorrido como de unos 20 minutitos, acabas saliendo nuevamente a la terraza principal. Pero veo que por allá hay otra cosita, así que vamos a ver qué hay. Pues está esta parte que tiene una muy bonita vista al parque de Greenwich y a la Escuela Real Naval. Y bueno, nada más que bonita vista, la verdad. Y qué bonito día tenemos. A mis espaldas está la cámara oscura que antes se utilizaba para ver el sol de manera segura. Lo que hacía es que proyectaba la imagen en una mesa que está en el centro. Hoy en día se utiliza para ver esta vista, pero la verdad es que intenté grabarlo y no se ve nada, se ve completamente oscura. Entonces, pero bueno, les explico un poquito de qué fue lo que vi. Y literal aquí estamos parados en ambos hemisferios del globo terráqueo. Pues prácticamente aquí es el primer meridiano. Por meridiano entendemos que son las líneas imaginarias que se trazan de polo norte a polo sur, a polo sur a polo norte, y que sirven para medir de este a oeste, ahora sí que la circunferencia de la Tierra. Ahora, no se han visto que de repente cuando cambiamos de ciudad o cambiamos de país o algo, dice GMT más 6, GMT menos 6, menos 5, menos 4, etcétera, etcétera. Bueno, aquí es donde se origina eso. El significado de GMT es Greenwich Mean Time. Entonces desde aquí parte
y para un lugar se va hacia más y para un lugar se va hacia menos. Ahora sí que tener la medición del tiempo y de la longitud como la tenemos hoy en día tomó años y años de estudios y de perfección y de perfección y de perfección hasta tener lo que tenemos hoy en día en pleno siglo XXI. De verdad que ahora sí que las personas que se idearon con esto, que se pusieron a medir este tipo de cosas para tener lo que tenemos hoy en día, estaban en otro nivel de inteligencia, tribu. Chéquese, pues toda esta parte era ahora sí que la parte del observatorio. Todo esto que vemos acá, todo esto se abría y aquí tenemos ahora sí que el aparato con el que los expertos hacían la observación de los astros. No, qué locura. Bueno, pues ahí se terminó el recorrido por el Observatorio Real de Greenwich. Está interesante, sí me gustó. ¿Volveré a entrar? No volveré a entrar. Si no hubiera tenido el London Pass, sinceramente creo que me hubiera dado un poquito coraje pagar 20 libras. Pero digo, está interesante, pero la verdad es que con estar aquí en el lugar, a mi punto de vista, es como que más que suficiente. Llegamos al siguiente punto. Bienvenidos al Museo Marítimo Nacional. En el caso de la entrada es 100% gratuita, así que ustedes nada más entren y listo, a recorrer. Pues están bastante interesantes las exhibiciones que tienen acá adentro. Me gustó, la verdad sí vale la pena y además es gratuito, pero sí es bastante grande, así que vengan con tiempo, vengan con calma si quieren aprovechar todas sus galerías. Oigan, a mis espaldas está la Casa de la Reina, pero hay un evento de quién sabe qué, así que hoy no podremos ir, pero nada más para que sepan que está aquí también y es posible visitarla. Así que vámonos a la Escuela Real Naval. Y vean nada más qué bonita está la Escuela Naval Real. Y además, qué bonito sigue el día. Ya son las casi 4:30 de la tarde y está el día en su punto, tribu, en su punto. Ya nos encontramos adentro. La entrada cuesta 16 libras con 50 centavos, pero nuevamente no nos costó nada gracias al London Pass. Oiga, tribu, pues la verdad es que tuve que correr casi para recorrer este lugar porque todo lo de acá cierra a las 5 y pues yo llegué como a la 1 y la verdad es que me estaba tomando el tiempo de ir conociendo con calma todo y en esta última sí tuve que meterle gas porque ya me iban a cerrar y pues ya, de hecho ya cerraron, nada más esta parte queda abierta. Oigan, y además de estos lugares aprovechen para caminar alrededor de Greenwich. La verdad es que es una parte de la ciudad muy bonita, muy tranquila, como que mucho más pequeñita que como que la zona general, la zona turística. La verdad me encanta, así que vamos a recorrer sus calles, tribu. Por supuesto que compré algo, compré un sausage roll, la verdad está muy bueno, me costó 5 libras. Está muy bueno. Oigan, eso fue todo por esta aventura por Greenwich. Me tuve que quitar temprano porque me tuve que cambiar de Airbnb, entonces tengo que ir a buscar mis cosas, el primer Airbnb, cambiarme al siguiente, pero eso ha sido todo por este video. Nos vemos en la siguiente aventura.